espectacular. Me parece que 100 días para enamorarnos es increíble, se merece ser tendencia. Y quiero saludar a su protagonista, Eric Elías. Hola, Eric, querido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto hablar con ustedes. ¿Cómo estás, Eric? Escúchame, ¿dónde estás? Yo ahora estoy en Miami, en Florida, en Estados Unidos. Ahí está, porque estábamos hablando con Maritza, tu prensa, de Tres Management, que le mandamos un abrazo enorme por la gestión que hizo, y no nos podíamos perder la oportunidad de hablar con vos y preguntarte, en este marco de pandemia, en esto que realmente era impensado, ¿cómo estás viviendo el éxito de esta tira que es tendencia en toda Iberoamérica? En este momento no está en el top 10, está en el top 5. En el top 5. Los 5 primeros lugares. ¿Acá estaba primera o segunda? Primera. Ayer primera. Sí. Ayer primera. ¿Cómo estás viviendo esto, Eric? Buenísimo, muy contento, la verdad muy contento por todo el éxito que ha tenido esta serie de 100 días que fue, para mí era un nervio tener una responsabilidad así de grande después del éxito tan grande que tuvo en Argentina, que varios amigos conocidos fueron fans de esta serie y tuve la oportunidad de platicar con muchos de los actores y los creadores de esta serie allá, entonces teníamos esa responsabilidad nosotros y contento del éxito que ha tenido, ¿no? Primero en Telemundo aquí en Estados Unidos y ahora que se lanza en una plataforma como Netflix, encontrar por las redes sociales en cuántos países le está yendo tan bien, entonces estoy muy muy contento. Uh-huh. La pregunta del millón, Eric, ante todo, bueno, gracias por estar con nosotros en la Brújula 24, por regalarnos estos minutos con nosotros y hablar un poco acerca de esta novela, que fue una revolución también para nosotros en la Argentina, porque se trató muy bien de distintos temas, ¿no? Donde se mete mucho en el bullying, en la homosexualidad, en la transexualidad, se tocan distintos tipos de adicción y todo. ¿La veías, la versión argentina? Yo te digo la verdad, cuando me hicieron la propuesta, se lo platiqué a muchos amigos argentinos que tengo y como te comenté, eran fans de esta historia. Sí. Tuve la oportunidad de ver los primeros 10 capítulos, los vi lo de allá y me dio muchísima tranquilidad que las personas que estaban haciendo esto aquí en Telemundo eran las mismas que hicieron esta historia en Argentina, ¿no? Sebastián Ortega estuvo involucrado con nosotros, el director Mariano Arandaz estuvo también dirigiendo nuestra versión y obviamente ahí se pidió casi ya no ver lo que se hizo allá para crear algo distinto, porque obviamente hay culturas diferentes en lo que es México, a lo que es Argentina, entonces trató de hacer, obviamente con el gran texto que tenemos en las manos, esta gran historia, como dices, con temas importantes, pero haciendo nuestra propia versión a lo que estábamos creando aquí en Estados Unidos. Sí, claro, Eric. Escúchame, ¿cuánto de Plutarco Cuesta tiene Eric en realidad? Pues bastante, creo que coincidimos mucho en momentos de vida, ¿no? Yo creo que también hay personajes que le llegan a uno en los que a veces son completamente ajenos, en este caso Plutarco, pues yo tengo 10 años de casado, Plutarco tiene 20, yo tengo 2 hijas más chiquitas, pero que me enfrento ya a los problemas y a las decisiones que se tiene que tomar como padre, entonces creo que me agarré de mucho de mi experiencia propia para crear este personaje. Debe ser jodido esto de armar un contrato para ver si en 100 días podemos revertir cosas, cuando en realidad, si no son cosas que se solucionaron de la base, después con la dilatación del tiempo es complicado. Pero, a ver, yo veía tu performance, tu forma y el abordaje desde el naturalismo, creo que es lo que aplaudimos, porque en una sitcom americana, porque tiene ese formato, 20 y pico de minutos, los chistes, los remates, las formas, el guión es perfecto, y ahí es donde uno ve que toda esta trama, que en la vida real puede ser una comedia, ¿por qué no llevarlo a la pantalla? ¿Cómo fue el proceso de grabar en Houston, Texas, que realmente es una locación maravillosa para poder contar esta historia? Así es, pues fue muy divertido. También es un texto que nos permitía mucha improvisación, que a veces es lo que más disfrutábamos los actores, que nos decían de qué iba la escena, cómo iba a iniciar, qué es lo que tenía que pasar y cómo tenía que terminar. Entonces nos dejábamos ir y podíamos improvisar bastante. Y pues fue muy interesante también plantearlo en lo que es la sociedad por ejemplo en Houston o en Texas, cómo la gente de México vive ahí, cómo tienen a veces su familia en otro país, pero van y vienen, entonces tenemos que adaptar todo eso, que son los inmigrantes aquí en Estados Unidos, que así vivimos la mayoría como separados de nuestras familias, entonces nos crea otra
otras bases, ¿no? De los que realmente viven en su país toda su vida. Entonces fue interesante crear esto en Houston, y también la mayor parte fue grabada en estudios en Miami. Entonces, pues nada, creo que se creó una mezcla interesante de culturas. Sí, incluso también las locaciones que vemos son increíbles, son maravillosas, y yo celebro que 100 días se pudo realizar y se terminó antes de la pandemia. Claro. Pues no, estuvimos, ya cuando estábamos por terminar, tuvimos que parar, por eso en Netflix está en 2 temporadas, y también en Telemundo paramos un tiempo para hacer los primeros 50 días de este contrato, para después retomar, ¿no? Retomamos apenas en julio, para grabar las escenas que nos faltaban, con una serie de restricciones impresionantes. Nos hacían la prueba del virus todos los días a los actores, a todo el crew, nos hacían los tests todos los días, y hubo varios infectados, entonces teníamos que volver a parar. Hubo, obviamente, por cámara resolvimos las cercanías entre los personajes, pero ya no podíamos tocarnos unos con otros. Fue un tema delicado, pero creo que aprendimos un poco de ver cómo es lo que vamos a funcionar a partir de ahora hasta que se encuentre una solución a esto. La redefinición social, o sea, hacer cine, hacer series, hacer productos audiovisuales en tiempos de pandemia, algo que nunca estuvimos acostumbrados en la escala humana, porque si bien hubo otras pandemias, fue antes del estallido mediático. Entonces hay cosas que evidentemente no estábamos preparados. Y ya que estás hablando de este tema, ¿nos podrás dar un panorama, saliendo un poco específicamente de la ficción de Netflix y de Telemundo? ¿Nos podrás dar un panorama cortito de cómo estás viviendo vos la pandemia, de cómo se está viviendo en México y cómo se está viviendo en el sur de Estados Unidos? Pues ha pasado por muchas etapas. Yo creo que al principio obviamente todos estábamos adaptándonos a qué iba a pasar, pensábamos a lo mejor que iba a ser un poco más corto este tiempo de guardarnos. Ha habido altos y bajos en las estadísticas aquí en Florida, nos guardan, nos regresamos. Tengo 2 hijas en las escuelas, entonces a veces pensábamos que iban a poder ir, pero nos regresaron a estudiar desde casa, a readaptarnos, a vivir con familia juntos con este tema de las escuelas, que no es fácil tener esa responsabilidad de los maestros en casa. Muchas crisis también de familiares. También hemos aprovechado muchísimo pues para estar en conjunto, hemos cocinado, hemos estado en familia. A lo mejor que yo he tenido proyecto tras proyecto y no había tenido la oportunidad de quedarme realmente en casa, lo he aprovechado muchísimo. Pues no sé, ha pasado por todas las etapas en estos momentos. Y ahora tus hijas no están yendo a la escuela. Hubo un momento en el que estaban yendo y ahora volvieron a estar en tu casa, seguramente estudiando de forma virtual. Claro. Así es, empezaron, a las 2 semanas hubo un contagiado y nos regresaron a casa. Entonces, así estamos, esperando todos a ver qué va a pasar. Ahorita estamos en casa. Bueno, Eric, excelente, fue un privilegio para nosotros charlar con vos. Sabemos que lo breve es mucho mejor cuando sigue siendo un poco más breve, así que por eso es esta nota. Te mandamos un abrazo enorme y esperamos volver a comunicarnos con nuevos éxitos. Igualmente, muchísimas gracias por este espacio, saludos a todos por allá, gracias por aceptar esta serie que es de ustedes y que yo tenía muchísimo nervio y miedo de cómo la iban a recibir, y estoy muy agradecido y muy contento con todo lo que ha pasado. No, gracias, fantástico, y ojalá que nos podamos juntar en persona próximamente. Claro que sí, así va a ser. Eric Elías con nosotros, un abrazo, maestro, fantástico. Igualmente, saludos a todos, gracias. Sí, señor.